Buenas noches. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Antes de nada, les pido un favor: que silencien sus móviles y enciendan sus corazones. La presentación de un libro es una invitación a su lectura, es una manera de conocer al escritor o de reencontrarse con él, es una ocasión para reunir a un grupo de personas en un acto y es también un momento para crear y contar una historia. Érase una vez un sacerdote dominico que vivía en un pueblo de Salamanca famoso por sus aguas, fuente de salud y descanso. De verbo fácil y cultivado en las licenciaturas de Filosofía y Letras, Ciencias de la Información y Teología, su producción literaria abarcaba varios géneros: cuento, poesía, artículos literarios y novela corta. Gran aficionado a los concursos y certámenes, se proclamaba ganador en muchos de ellos, viendo así cumplidos sus sueños de que sus creaciones fueran publicadas. En 1998 comienza una relación con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, ubicada muy cerca de su pueblo, en Peñaranda de Bracamonte. Una relación que, cual hechizo de amor irrompible, le ha conducido por la senda de lo digital. Formó parte de la Guía Electrónica de Poetas en Salamanca, vio su primera publicación digital en la Biblioteca Digital de la Biblioteca Municipal de Peñaranda y así hasta que a sus 70 años se ha subido a la Nubeteca en compañía ni más ni menos de una de las santas favoritas por estos lares, Santa Teresa de Jesús, o como él la llama, Teresa de Jesús. Ambos, Quintín y Teresa, muy dados a las intimidades, han terminado protagonizando uno de los primeros libros autopublicados gracias a la plataforma Bubok, dentro del proyecto Nubeteca, puesto en marcha por la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y la Diputación de Badajoz. En este proceso de autoedición ha estado acompañado por José Antonio Sánchez Paso, doctor en Filología, que actualmente ocupa la Dirección Técnica de Ediciones de la Universidad de Salamanca y que ha puesto a disposición de Quintín sus conocimientos de más de 30 años en el campo de la edición. José Antonio, oímos tus palabras ya. Muchas gracias, Flori. Buenas noches. Muchas gracias a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y, por supuesto, a Quintín por invitarme a tener el placer de dirigirles unas palabras en torno al libro que acaba de aparecer. Me limitaré a contar un poco lo externo del libro, su edición, puesto que los otros intervinientes en la mesa van a ser los que hablen más específicamente de su contenido. Como acaba de decir Flori, es un libro que se publica en una plataforma digital, una editorial que se llama Bubok, en un proyecto específico de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Y se hace bajo, iba a decir, un formato nuevo, que en realidad no tiene nada de nuevo, que todos estamos conociendo en los últimos años, que se llama autoedición o autopublicación. ¿Qué es esto? Esto es algo que está funcionando más intensamente desde que Internet arrancó ahora unos 20 años, pero específicamente más en los últimos 10 años, que ha abierto las posibilidades de edición mucho más de lo que había hasta ahora. Hasta ahora todos más o menos sabemos que los libros se publicaban mayoritariamente dentro de catálogos de editoriales estables y en formato de papel, que se vendían en las librerías o en las ferias de libros. Y ahora ese reducto se ha ampliado mucho, puesto que la autoedición ya no requiere tanto unos procesos que estaban siempre sometidos a la voluntad de un editor, sino que en estas plataformas
se abre la posibilidad de que muchos autores que no tenían cabida en los catálogos de las grandes editoriales puedan dar a conocer sus libros, que seguramente muchas veces van dirigidos a públicos muy específicos, no a públicos generales, como hacen las grandes editoriales, sino a públicos más específicos, más localizados, y permite además que libros que antes se podían hacer en una imprenta determinada, supongamos en Salamanca, pues podría resultar muy difícil que fueran leídos por lectores que estén en América, que son países que hablan nuestra propia lengua y que también tienen intereses comunes, puesto que pertenecen a nuestra cultura. Es algo que específicamente se pensó cuando se estaba diseñando el libro en el caso de Quintín. Sabemos por cómo es Quintín y las relaciones que tiene, que podía haber lectores en América y les podía resultar mucho más fácil, mucho más directo y mucho más rápido poder disponer del libro a través de una plataforma digital, puesto que es instantáneo. Lo ves en una plataforma, en un sitio web, y automáticamente puedes adquirirlo y descargártelo. Entonces, es un factor importante. No es nada nuevo, es decir, esto ha existido desde, no desde la imprenta, sino desde el origen de los libros. Ha habido muchos escritores que se han hecho, iba a decir casi que Cervantes se autopublicó, tuvo la financiación de un duque y de un conde, pero esto era poco menos que autoeditarse los libros en el siglo de oro. Se hace bajo el auspicio de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, como decía, en una de las más potentes editoriales que hay ahora mismo, bajo este formato. Es un formato que permite tanto hacerlo en papel, puesto que puede haber gente que lo quiera tener del modo tradicional, como en un formato digital, que lo puedes leer en un libro electrónico, en una tableta o en un ordenador. Bubok, yo no soy, evidentemente, no tengo ninguna relación con Bubok, pero sí les diré que Bubok es ahora mismo ya es una de las grandes editoriales que hay en España. Los datos del Ministerio de Educación y Cultura relativos al año pasado, que son los más recientes, pues está ya entre las 50 editoriales que más libros publican ahora mismo. Y es algo que se está extendiendo y que está permitiendo que muchos autores los podamos conocer, no a Quintín. A Quintín yo creo que todos los que estamos aquí ya le conocíamos como autor, pero sí puede permitir que Quintín tenga nuevos lectores que hasta ahora a lo mejor no había tenido, porque estos mecanismos facilitan mucho que podamos leer autores en formatos que tienen el aspecto total y absoluto de un libro y no en una fotocopia o en una encuadernación que podamos hacer nosotros particularmente. Todo eso permite que el libro de Quintín, como decía, circule mucho más. Nos consta ya, por datos que tiene la Fundación, de que en América ya está teniendo repercusiones, de que el libro se está leyendo, y aquí incluso también, por supuesto, todo el público que estamos en torno a Quintín tenemos acceso a este libro. Iba a decir que le auguro, más ejemplares, pero como con lo digital no existen tiradas, esto que está ahí, y solo cuando el libro han pasado los años se sabe si ya deja de venderse, pues lo que ya ha salido, yo creo que ya Quintín le tiene que tener satisfecho, puesto que hay un público fiel que está pendiente de lo que escribe y que todos le vamos a agradecer que, más allá de dentro de esos 3 días y que tenga 70 años, nos siga escribiendo. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Es de todos conocida la afición de este sacerdote escritor por los títulos con dobles lecturas. Cuentan los peñarandinos que el primer libro leído en el primer club de lectura de su biblioteca fue a título póstumo. Sí, ese en el que el protagonista, hombre y Adán, queda encerrado en la lavadora en su afán por dominar el complicado proceso de poner en marcha tan maléfica máquina. La prensa de la época se hizo eco del evento y alguien llamó muy apenado por no haberse enterado, no de la mala suerte del protagonista del libro, sino del fallecimiento del autor cuya obra se estaba leyendo en el taller
a título póstumo. Bien, hoy presentamos Conversaciones íntimas con Teresa de Jesús, obra que contiene 2 libros, Carne en fulgor e Íntimos retornos a Teresa. Allá cada cual con las interpretaciones y sugerencias de estos títulos. Perspicacias aparte, según cuenta el autor, son 2 libros nacidos en momentos diferentes, quizás con brillos poéticos también distintos. Y de brillos poéticos sabe y mucho Luis García Jambrina, profesor de la Facultad de Filología y crítico literario, también coordinador del ciclo de poesía Intersecciones. Ha llegado el momento de escucharte, Luis. Bien, buenas tardes, muchas gracias, Flori. Contra mi costumbre de estos últimos años voy a leer el texto porque somos muchos, hay poco tiempo y he preferido traer escrita mi intervención para no irme demasiado por las ramas y sobre todo para no desmandarme en el uso del tiempo. Cuando me pidieron que participara en la presentación de este libro, mi primera reacción fue decir que no. Otro libro más sobre Santa Teresa. ¡Qué coñazo! Por favor, señor, aparta de mí este cáliz. Recuerdo que pensé, lleno de escepticismo y reticencias. Al final me dejé convencer y acepté presentarlo porque la persona que me lo pedía era de confianza y había sido muy generosa conmigo en diversas circunstancias. No obstante, esperé a recibir el libro antes de dar una respuesta definitiva. Tras recibirlo, leí la dedicatoria que el autor había puesto en el mismo, muy generosa también, y no pude echarme atrás. Estaba atrapado sin remedio. Durante un tiempo, el libro estuvo en lista de espera encima de una mesa abarrotada de ejemplares sin estrenar. Hasta que un día me tropecé con él y no sé por qué comencé a leerlo. Enseguida me di cuenta de que no era un libro más sobre Santa Teresa, ni siquiera era un libro sobre la santa y desde luego nada tenía que ver con el dichoso centenario teresiano que este año estamos padeciendo, se ve que por nuestros muchos pecados, y con motivo del cual se están escribiendo y publicando tantos libros absurdos, inútiles y redundantes a propósito de esta gran mujer. No, el libro de Quintín García se empezó a escribir hace más de 10 años, cuando el centenario no estaba aún en el horizonte, y como decía, no es un libro sobre Santa Teresa, sino un libro inspirado por Teresa de Jesús. Como nos revela el propio autor en el introito, los poemas de este libro tienen su origen en un encuentro, y esta palabra la escribo entre comillas, en un encuentro que el autor tuvo con la santa. El propio autor lo cuenta así. Un septiembre de no sé ya qué año, quizá 2003, 2004, 2005, una tarde de domingo, por proximidad geográfica, visité el palomar teresiano de Gotarrendura, en la provincia de Ávila, donde la santa vivió una parte de su infancia. Fue tal la impresión espiritual, una visión según el antiguo lenguaje bíblico, que me causó aquel lugar sin brillos ni oropeles, de paja y barro, un lugar mínimo, rústico, pero privilegiado por la memoria primera, que me volví con ansias de hacer lecturas asiduas de los libros de Teresa. Y ese fue, sigue diciendo el autor, el inicio de mi creación poética en torno a ella. Primero escribí varios poemas con referencia obligada al palomar y a Gotarrendura para un concurso poético y luego el libro Carne en fulgor, que constituye la segunda parte del libro. Hasta ahí la cita del autor. Los poemas de este libro tienen un origen, pues, en lo que podríamos llamar una epifanía, que también es una palabra bíblica y sagrada y que yo estoy utilizando quizá de forma un tanto profana.
Una epifanía, esto es, una visión, una revelación, una experiencia trascendente. Y fíjense ustedes en el escenario en el que tuvo lugar este hecho. Un viejo palomar, un lugar muy ligado a la infancia de la santa, un lugar muy humilde, nimio, sin importancia, pero cargado, eso sí, de fuerza y de simbolismo, y sobre todo un lugar, yo diría, muy concreto y elemental, de paja y barro, como dice insistentemente el autor a lo largo de sus poemas. En esa expresión de paja y barro, una expresión de gran plasticidad, se sintetiza, en mi opinión, se concreta y se hace visible el espíritu y la vida entera de la santa, su carácter y yo diría que su estilo literario y, por supuesto, su lenguaje. Ese lenguaje común, cotidiano, elemental y sencillo al que la santa da carta de naturaleza hasta convertirlo en expresivo y literario. A partir de ese encuentro, de esa epifanía, de esa maravillosa visión, la vida del autor, aquí presente, cambió de forma sustancial. A partir de entonces, nos dice él, dediqué más atención y tiempo a la creación poética, y añade, abducido por la prosa y la personalidad de la santa, seguí escribiendo todos los años algo relacionado con ella. Y es, añado yo, este trato asiduo con Teresa de Jesús, el que hará que ésta se convierta en una presencia viva para el autor, en alguien con quien convive, con quien intima y sobre todo con quien dialoga acerca de todo lo divino y lo humano, nunca mejor dicho. De ahí el título del libro, Conversaciones íntimas con Teresa de Jesús. Y eso es lo que este libro nos ofrece, un diálogo con esa mujer tan singular que fue Teresa de Jesús, un diálogo con su obra literaria y también con su tiempo y con lo que está más allá o fuera del tiempo, con la divina trascendencia. Para la mayor parte de los que escriben sobre Santa Teresa es simplemente un tema de estudio, esto es, algo muerto, algo del pasado, algo de otra época, de otro mundo. Para Quintín García, sin embargo, es una presencia viva, una presencia real, como diría George Steiner, y por lo tanto algo trascendente. La santa se convierte para él en la única garantía de trascendencia en un mundo cada vez más inmundo, más degradado, más injusto, más profano y más necio. Podría seguir con los adjetivos, pero no tenemos tiempo. Lo que hace, pues, Quintín en sus poemas es resucitar de alguna manera a la santa, sacarla de los anaqueles polvorientos del pasado y de las hornacinas eclesiásticas con olor a rancio y a sacristía y devolvérnosla viva, llena de fulgor y completamente humanizada, con su espíritu, pero también con su carne, con su materia. Y es que los místicos, hay que recordar, aunque no lo parezca, son los que más aman y respetan la materia. Bueno, he dicho místicos, debería decir los místicos castellanos. Este libro, pues, es el resultado de un asiduo diálogo con uno de los espíritus más libres, más singulares y más activos del siglo XVI. Y es que lo mejor que puede hacerse con los clásicos no es estudiarlos o glorificarlos o convertirlos en un pretexto para aumentar el turismo, sino dialogar, conversar con ellos, como hacía Quevedo, por cierto, en su famoso poema, aquel que decía, entre otras cosas, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Y eso es justamente lo que ha hecho Quintín García durante estos últimos 10 o 12 años, conversar con las obras de esa santa andariega, emprendedora, fundadora y mística, enraizada en la tierra, en el paisaje de Castilla y en la materia más elemental, paja y barro, como decíamos antes. La materia de la que está hecho precisamente el adobe, paja y barro.
No la Teresa del brazo incorrupto, de los homenajes, de los folletos turísticos y de los oropeles. Pero ¿cómo es ese diálogo de Quintín con Teresa de Jesús? Como el propio autor señala en el introito a su obra, se trata en este diálogo de contrastar, cito, la espiritualidad, la experiencia de Dios de Teresa de Jesús, más íntima, lógicamente, marcada por aquella época, con mi espiritualidad más terrenal, más encarnada, inevitablemente también marcada por mi época y sus lenguajes. Hasta ahí va la cita. De ese contraste tan acentuado nace precisamente este libro, y sobre todo su primera parte, titulada Íntimos retornos a la Santa. En ellos, en estos versos, vemos cómo el autor vuelve una y otra vez por necesidad a la Santa, y en ese diálogo encontramos continuas alusiones muy concretas a la realidad del presente del mundo, la más horrenda, y de manera especial a lo que el autor llama las venas abiertas de la América Latina y de África. Por otra parte, vemos cómo los poemas están traspasados del lenguaje tersiano. De ahí la abundancia de conceptos como el de transverberación, que aparece mucho en el libro, y de citas y alusiones a su obra y también a la obra de San Juan de la Cruz, alma gemela y compañero de fatigas de Teresa de Jesús, junto a alusiones a la más candente actualidad, como cuando se habla en un verso de los sicarios del FMI y el Lehman Brothers. Todo ello con un lenguaje claro, original, natural, fresco, expresivo, plástico, incisivo, denso y poderoso, y con una gran fuerza, estamos hablando de poesía rítmica y musical. Estamos, pues, ante un diálogo que se desarrolla en varios momentos y que todavía no se ha cortado, todavía no ha terminado, pues esas conversaciones en las que el poeta escucha a la santa y le cuenta sus preocupaciones y sus noches oscuras, las personales y las sociales, siguen abiertas y lo seguirán sin duda en el futuro, pues Quintín ya no puede, ya no podrá vivir en sí sin la presencia de Teresa de Jesús. Y les recuerdo que todo esto empezó en aquel encuentro, en aquella visión o epifanía que el autor tuvo en Gotarrendura. Lee unos versos donde alude a esto en el epílogo de esa primera parte del libro. Dice: pues sí que me ha traído lejos aquel fulgor íntimo, desnudo de Gotarrendura, paja y barro, palomar, relicario y vientos amarillos vestidos con este azul de mediados de septiembre. Quiero terminar, pues, mi intervención felicitando al autor por aquella maravillosa experiencia que lo llevó a conversar y a intimar con Teresa de Jesús y a escribir este libro, y dándole sobre todo las gracias por haberlo publicado y por haberme invitado a participar en la presentación, a pesar de mi inicial escepticismo y de mis grandes reticencias. Gracias, Luis. Como ha indicado Luis, el gusto de nuestro amigo Quintín por mantener conversaciones con Teresa viene de largo. Fue en 2006 cuando Quintín obtuvo el premio Cusa de Poesía Ciudad de Irún por el primero de ellos, Carne en Fulgor, de los dos libros que contiene el Conversaciones íntimas con Teresa. En el jurado de este premio se encontraba una de las personas que nos acompañan hoy y que, como él mismo reconoce, en aquel entonces se encontró con la sorpresa de redescubrir la poesía de Quintín García. Defendió esta obra por su fuerza y autenticidad y fue elegida por la mayoría del jurado. ¿Quién mejor, pues, que el poeta Antonio Colinas para hablarnos de esta obra que 9 años después forma tándem con Íntimos retornos a Teresa? Es tuya la palabra, Antonio. Buenas tardes a todos. Como acabas ya de adelantar, hay ocasiones, hay momentos
en los cuales uno forma parte de un jurado literario. Normalmente cuando se falla el premio, por lo menos a mí me sucede, queda una gran sensación queda una cierta insatisfacción, una cierta duda, porque son muchos o varios los libros que se presentan a un premio y normalmente es uno el que tiene que ser reconocido. No siempre sucede así, ¿eh? Como acabas de decir, en el año 2006 yo me encontraba formando parte de un jurado en San Sebastián y desde el principio hubo un libro que nos turbó y nos perturbó, ¿no? Nos turbó por su fuerza, por su mensaje de extremos. Era un libro en el cual pues había una emoción, había una intensidad, era un lenguaje muy claro y directo, pero a la vez había un sustrato de compromiso, un sustrato religioso, humanista, en definitiva. Recuerdo que en aquel jurado estaba también Félix Grande, que fue una persona muy comprometida con la palabra poética, y quizá él era el que estaba más confundido y más turbado con aquel libro en el cual se reunían dos mensajes, en principio, en fin, que llevaban a una tensión, que llevaban a una confrontación de ideas, que llevaban a una fusión de sentimientos y de pensamientos, de emociones y de compromiso, como digo. Bien, abierta la plica, pues el ganador resultó ser Quintín García González, natural de Salamanca. Bueno, quiero decir que al abrir la plica el ganador venía de Salamanca. Naturalmente las miradas del resto del jurado se dirigieron hacia mí. Yo puse cara de póker, lo conoces, estas cosas que suelen suceder en los premios. Y bueno, tuve sobre todo que nos conocíamos entonces muy poco y tuve sobre todo que hablar del Quintín persona, porque yo conocía muy poco tu poesía. Creo, no sé si incluso te conocía como poeta, por algo que también voy a decir ahora, porque al hablar sobre todo de la persona humana y de la persona que primordialmente eras, pues vino, como a veces siempre regresa la comunidad dominicana, ¿no?, a mi vida. Hoy precisamente yo terminé el bachillerato con los dominicos en Córdoba y hoy precisamente hablaba aquí en Salamanca, que estuvo con César Antonio Molina, y a veces recordamos también esta sintonía que él también estuvo el bachillerato en La Coruña. Sí. Y bueno, siempre regresan los dominicos, porque a mí a los 15 años los dominicos pues me dieron a todo Lorca, a todo Alberti, a Neruda, me dieron mi formación musical. Recuerdo las representaciones de Calígula de Camus y tantas otras. Recuerdo el cineclub y por tanto para mí no es ajeno ni puedo ser neutral al presentar el libro de un dominico y de un amigo como Quintín. Y viene también a mi cabeza pues el nombre de un gran amigo común también, Ángel Arnaiz, que en tierras americanas pues está desarrollando pues una gran labor social y religiosa. Ángel Arnaiz estaba en mi curso y en el último año de bachillerato se dio una anécdota muy curiosa, que nos intercambiamos 2 libros. Yo tenía una edición en austral del Cristo de Velázquez, de Unamuno, y él tenía la edición en austral de la poesía completa de Antonio Machado. Y me dijo, ¿por qué no cambiamos los libros ahora que los hemos leído? Y bueno, yo pensaba que salía ganando, porque yo entonces era muy machadiano, y la verdad es que el libro de Unamuno, pues bueno, en fin, Unamuno como poeta pues siempre a veces le ponemos reparos.
Lo que no sabía es que al año siguiente, teniendo una beca para hacer una ingeniería superior, pues Ángel Arnaiz se fue de dominico, ¿no? Y bueno, insisto en esto porque este componente humanístico pues creo es muy importante para mí, ¿no? Bien, el libro era Carne en fulgor, y a ese libro pues siguieron otros, El invierno en la luz. Ya conocí plenamente a Quintín como poeta. Siguió la novela Viaje y resurrección de Lázaro, ¿sí? Y Elegías para un tiempo de víctimas. Bien, ya se ha hecho alusión al año teresiano y a Teresa, a esa mujer que parece un personaje propio para que una persona como Quintín se aproxime a ella, la interprete, la saque a la luz y con el relieve, en fin, profundo que esta gran figura, esta gran luchadora, esta poeta exige, ¿no? Y ya en el primer libro aparecía Teresa, y ahora en estos íntimos retornos a Teresa regresa a través sobre todo de un símbolo, ¿no? María Zambrano decía que los símbolos son el lenguaje de los misterios, entreabren lo mistérico, que lo mistérico no es lo evanescente o en fin, lo fantasioso, sino el misterio en la vida es lo que normalmente desconocemos, que todavía es mucho, ¿no? Y en este caso el símbolo pues es el de este palomar al que ha hecho referencia Luis, de J. Hermendura, este palomar que es el símbolo que va a dar lugar al libro, que va a ir dando lugar a ideas, a sentimientos, a emociones, con esa misma fuerza del libro premiado, pero al mismo tiempo creo que es la característica primordial de este libro, con un lirismo y con una ternura que a mí me parece que son nuevos en tu poesía, ¿eh? Una ternura, un lirismo delicado, fino, que es muy esencial. Por tanto, esa semilla del símbolo del palomar del que parte la palabra poética, ese lirismo fundamentado, y luego algo que ya estaba en el otro libro, que es el sustrato cultural. Todos sabemos que en poesía, sobre todo pues a partir de los novísimos y de los años 60 y 70, la cultura ocupó un gran protagonismo en la poesía española, y muchas veces pues detrás de esta cultura no había sino fuegos de artificio. La cultura, como yo he dicho siempre, si detrás de ella no hay vida, no hay experiencia vital, pues no es en el fondo tal cultura, ¿no? Y una de las cosas que encontramos en este libro y en el anterior es ese sustrato cultural que sustenta tanto la emoción y los sentimientos del poeta como su compromiso, ¿no? Su compromiso con la sociedad y su compromiso con su vocación. A veces los símbolos son muchos y el autor nos los pone de relieve utilizando las letras mayúsculas, ¿no? Y así tenemos la mar, la gran tribulación, el hálito, el latido, el rostro, la luz, la sierpe, la bestia, todos, el ágape, el enigma, el vértigo, la gran ballena blanca, el trono, el becerro. Es decir, el símbolo inicial del modesto, del humilde palomar, pues estalla, se diversifica en una gran cantidad de símbolos, y cada uno de ellos está provisto de un mensaje muy actual, muy vivo, que complementa ese latido en principio lírico, ¿no? En definitiva, con estos libros, con este libro, Quintín García nos ha proporcionado, por decirlo sencillamente,
pero sabiamente, con una expresión suya, nos ha proporcionado un salario de luz, es decir, una luz que es la luz del conocimiento. Pensando simbólicamente, la luz es la luz física, la luz que se puede ver que cae sobre el palomar, sobre estas tierras, pero la luz también es la luz del conocimiento, la luz de lo mistérico, la luz de lo que está más allá, que siempre el poeta procura perseguir en sus poemas. Yo le pregunté si iba a leer algún poema, él me dijo que no, y entonces yo me tomo la libertad de leerles 2 o 3 poemas como muestra un poco de lo que hemos dicho, aunque siempre ante un libro de poemas es necesaria también la lectura global, la lectura del conjunto, porque a su vez estos libros están llenos de matices, de mensajes sutiles, de cosas que se dicen a medias y de cosas que se dicen de una manera directísima, y por tanto siempre cada lector extraerá de la lectura pues sus mensajes o los mensajes que prefiera ver. De Carmen Fulgor voy a leer uno de los poemas. Bajar de los tambores, Teresa, hasta los cauces del río de las sombras, mancharse las manos sin mancharse con el brillo heridor del becerro de oro, sumergirse en la ceguedad de la máscara obscena y mentirosa para poder decir el veneno de las vísceras, y aguantar de pie, verticales, enhiestos como los cipreses de los cementerios, a pesar de las humillaciones de la bestia que rige los destinos y aniquila. Saber interpretar el color amarillo cuando llega noviembre y hace frío en la casa. Regresar con los ánades viajeros al lugar de la partida, como los álamos desnudos regresan al invierno inexorablemente. Arrodillarse y beber en las cuencas de la carne el acíbar de los cactus, el hedor amarillo de las zarzas. Auschwitz, Hiroshima, Chechenia, Torres Gemelas, Madrid, 11 de marzo, Irak, Palestina. Y entonces, con el rescoldo del fulgor robado a los dioses aún reciente en el rostro, iluminar las pupilas vulneradas de los huérfanos, acompañar la sola singladura de los náufragos, romper la carne roja, amarilla, eucarística, como se rompe un espejo en 1000 pedazos para darse en cada uno de ellos. He ahí la ley, dejarse derruir, pudrirse para nacer en los albores de una nueva primavera, subir de nuevo como Sísifo tras la memoria vigilante de los supervivientes encontrados de pie en los taludes del sendero hasta la puerta del castillo donde crecen los dardos que nos llagan, Teresa, y solazarse allí en aquietada espera hasta la luz final inmarcesible, trocar tras de la larga herida de la muerte y sus hoces esta carne con sus sombras y olvidos tan de invierno, estos ojos devorados de presbicia en una carne de luz germinal, crecida su estatura más allá de las paredes impuestas, desconchadas, de la casa solariega, carne transverberada en dulcedumbres de oro, donde habitar Teresa. Y algún poema de íntimos retornos a Teresa. Pues sí que me ha traído lejos aquel fulgor íntimo, desnudo, de gota rendura, paja y barro, palomar,
relicario y vientos amarillos vestidos con ese azul de mediados de septiembre. De aquel pozo o fuente, tanta luz, tanta clara memoria de ti, guardada entre el cielo y la tierra, inextinguible, azul. Allí fue el fuego que arde los ojos y purifica la lengua para el canto, y las claras cenizas amarillas de septiembre, hechas señal y signo, hechas don, manantial que sembraron de nostalgias mi mirada por ti, Teresa de Ahumada y de Jesús, y orientaron mis pies tras de la zarza. Volveremos a vernos, Teresa, en la luminosidad de tu libro de los 7 sellos, oh testigo de Patmos, y quizá, de nuevo, en Gotarrendura, paja y barro, palomar relicario donde anida la eterna memoria de tus vuelos, brasa ardiendo aún en las noches oscuras de mi mediodía, rocío febril contra el olvido y los ídolos. Dios te guarde. Bueno, gracias. Muchas gracias, Antonio. Y llega el momento de escuchar al verdadero protagonista de esta noche. Después de toda una vida hablando y predicando y hablando, su voz se ha quebrado, como si solo quisiera ser oída en conversaciones y diálogos íntimos y miradas que lo dicen casi todo. Pero como diría Blas de Otero, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Y Quintín ha venido cargado de palabras. Entonces, con su permiso y con el suyo, voy a ponerle voz a sus palabras. Buenas tardes, encantado de veros y agradecido por vuestro interés por el libro. Siento un poco de vergüenza, la verdad, aparecer en el ágora literaria a estas alturas del 5º centenario con una propuesta poética relacionada con Teresa de Jesús. Lo digo porque han sido y están siendo tantas y tantas las propuestas y llamadas de todo tipo sobre Teresa que creo que se está produciendo ya una cierta fatiga. Y pudiera parecer además que uno aprovecha el nombre de Teresa para colocar su mercancía. Pero tengo de testigo a Antonio Colinas de que estos libros, editados ahora, están escritos hace bastantes años y no al hilo del turbión teresiano de estos meses. Hombre, sí que es verdad que han sido las ganas de participar con mi voz poética en los climas culturales del 5º centenario las que me empujaron a intentar reeditar el libro Carne en Fulgor, que había tenido escasa difusión en el año 2006-2007, al ser libro premiado, editado y divulgado por un banco. Y al reeditar gracias a las gestiones de Javier Balbuena a través de un programa de autoedición de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez de Peñaranda, ya aproveché para editar también Íntimos retornos a Teresa, que fue y es una parte segunda, escrita inmediatamente después, que quiere dar continuidad a la primera y complementarla de alguna manera. Esto lo cuento en el introito del libro. Cada vez que releía Carne en Fulgor, se me acentuaba la impresión de que se me habían escapado, en mi diálogo con Teresa, multitud de aspectos, de acentos, en ese intento de contrastar la espiritualidad de Teresa de Jesús, más intimista, lógicamente marcada por una época, con mi espiritualidad, más terrenal, más encarnada, inevitablemente también marcada por mi época y sus lenguajes. Sí, sentí verdadera urgencia de volver a contrastarme con Teresa de Jesús en otro largo encuentro poético. Así nació Íntimos retornos a Teresa,
que explicita más los sentimientos de misericordia y las llamadas a las prácticas personales, sociales y políticas de justicia, como condición indispensable de toda mística cristiana, de toda experiencia del Dios cristiano, según el texto del Evangelio de Juan, que figura como cita primera y guía de lectura en el frontis del libro. Si alguno me ama, cumplirá mis mandamientos, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Pero voy a poner un ejemplo con mis propios versos de lo que quiero decir. Nada más comenzar este segundo libro, termino el primer poema con estos versos. Gemidos de la especie y sus urgencias íntimas, anhelante por conquistar con estas manos tan de carne y humo, como tú entonces, Teresa, ese territorio que no se sabe qué, o rostro, o luz, o séptima morada más allá del infinito azul y del enigma. Para desembocar inmediatamente en los versos primeros del segundo poema. Y más acá, sí, más acá, mucho más acá, o rastro de él que olfateo en tu estela, como séter viciado por los vientos que desprende la caza, o hálito suyo, o aleve latido que aprehendo en la teja sin lustre, en el adobe mínimo de gotarrendura. En los rostros también de quienes han sido vulnerados y arrastran sus pies inocentes por las ténebres sendas en esta hora desalentada en que reinan corsarios o piratas de ojos vacíos y garfio, que asaltan cada día con espadas de acanto la esperanza de los ciervos heridos, que defienden su isla del tesoro y fuerzan al mar, a un parto repetido y repetido de máscaras fenecidas, sin nombre, grises, marcadas con el número áureo del becerro sobre sus pateras, escupidas como si abisales alimañas asesinas cada noche contra mi televisión, y me enceguecen. Mística, sí, experiencia de Dios, sí, pero antes y después vino en las heridas, parábola del buen samaritano. Son las luchas por la dignidad de los desvalidos y azotados de este mundo nuestro, desigual y deshumanizado, las que nos llevan a la consciencia y la experiencia mística cristiana. Y no los efluvios del incienso ni los acordes miríficos de la tocata y fuga de Juan Sebastián Bach, subiendo por los cordones de las arquerías góticas de las catedrales. De ahí mis referencias constantes, como símbolo de una religiosidad evangélica, al palomar teresiano de gotarrendura, paja y barro, sencillez, desnudez. Perdonad, ya me ha salido el venazo teológico y por ahí me alargo. Así que recojo velas porque mis sentimientos, mis convicciones, mis dudas, mis quejas y protestas están suficientemente expresadas en el libro y yo venía con mucho interés de escuchar a Antonio, a Luis y a José Antonio Paso. No sé si por aquello de ser autodidacta en el aprendizaje del arte poético, no sé si por la soledad del ejercicio de la poesía o porque uno vive apartado por distintos motivos de los cenáculos literarios de la ciudad, como que siento en estos momentos de la publicación necesidad de recibir ecos de lo que escribo. No digo reconocimientos, digo ecos de otros, alguna respuesta, quizás para curar una cierta inseguridad. Será la edad. Así que os he escuchado con muchas ganas. A Paso, del que había perdido un poco la pista con sus andazas gubernamentales en Madrid y que ha cuidado con un mimo exquisito la edición digital y en papel como si se tratara del libro de un poeta premio Reina Sofía, que es parte de su trabajo profesional. A Luis, con el que no tengo relación directa, pero sí literaria por sus novelas, todavía recuerdo las sensaciones extrañas y hasta escalofriantes cuando nos paseabas por las cuevas y subterráneos de la Salamanca de la Celestina y los crímenes y malas vidas de los teólogos dominicos.
Espero que no me metas en ninguna de estas. Y además una curiosa relación antigua, porque le comentaba el otro día en un correo que fueron sus artículos sobre Claudio Rodríguez los que me empujaron en ciertos momentos de mi vida, ya tarde, a la lectura de los poetas contemporáneos. Antonio, porque hace mucho tiempo que le leo y con el que aprendo cada día el difícil arte, me uno maestro al homenaje por los 40 años de Sepulcro en Tarquinia, que es de los muy pocos libros que no pierdo en la geografía caótica de mi habitación, porque necesito fecundarme con él cada tiempo. Con Antonio además me unen algunas amistades comunes, entrañables, y casi haber coincidido en la vieja Universidad Laboral de Córdoba. Hace muchos años, Antonio, nos hemos hecho mayores. Muy agradecido de que me hayáis dedicado vuestro tiempo. Gracias también a Javier Balbuena, que es el que respondió a mis ganas de reeditar y ha echado también muchas horas en el nacimiento y marcha del libro. Y que no ha querido estar en la mesa porque dice que ya somos muchos. Quintín está a vuestra disposición por si queréis que os firmen los libros.